Hoy miércoles 12, los vacunatorios del Ministerio de Salud Pública comenzarán a inocular contra la COVID-19 a los niños de entre 5 y 11 años. Este es un nuevo eslabón en la cadena de inmunización contra el SARS-CoV-2 que fue aprobado en nuestro país el pasado 24 de noviembre por recomendación de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas y el Grupo ad hoc, siguiendo además experiencias internacionales. Esta vacuna se dispondrá en 2 dosis, al igual que en los otros grupos etarios, con un intervalo de 6 semanas. ¿Por qué es importante vacunar ahora a los niños? ¿Por qué usar Pfizer cuando hay otras vacunas que podrían ser utilizadas en esa población? ¿Cómo ha sido la reacción de los padres ante esta posibilidad? Lo conversamos hoy en nuestra entrevista central con la doctora Catalina Pires, integrante del Comité de Infectología Pediátrica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, profesora clínica pediátrica de la Facultad de Medicina y coordinadora de la Diplomatura de Infectología Pediátrica. Doctora Pires, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días y gracias a ustedes por la invitación, porque es un día bien importante para la salud de los niños y toda la información va a ser útil a la audiencia y las preguntas que recibamos también. Seguramente. Doctora, al comienzo de esta pandemia se decía que los niños no se contagiaban o que de hacerlo no eran grandes transmisores de la enfermedad. ¿Qué es lo que ha cambiado en este tiempo por lo cual se decide avanzar en vacunar justamente a esta población de entre 5 y 11 años? Ahí está, la pregunta es excelente y esperemos que sea aclaratoria para la población. Esta nueva enfermedad, la enfermedad COVID-19 causada por el SARS-CoV-2, es una nueva enfermedad que felizmente es una enfermedad prevenible por vacunas en la actualidad. O sea, que para los médicos y los pediatras pasa a incorporar ese grupo de enfermedades, la podemos prevenir. Pero ¿qué particularidad tiene este virus? Si ustedes recuerdan, en el año 2020 nosotros teníamos una situación de control de la epidemia en el Uruguay y eran la variante original era la que estaba en el país. Lo que le ocurre a este virus, que todos lo han escuchado, es que tiene la capacidad de cambiar y a medida que cambia la afectación de los grupos que involucra es diferente. Cuando en marzo ingresó la variante Gamma P1 tuvimos una ola enorme de casos. Entonces en el año 2020 los niños representaban el 2-3% de los casos. Al inicio en marzo-abril representaban el 6-7%. Pero cuando ingresó luego en junio la variante Delta, pasaron a representar el 20-25% de los casos. Y hoy día la variante Omicron, que está en concomitancia con la Delta acá en nuestro país, los afecta también en mayor medida. Esa es una explicación. O sea que las variantes afectan en forma diferente a los niños y adolescentes, ¿verdad? O sea que es verdad, al inicio era muy escaso el número de niños afectados, en cambio ahora son muchos los niños que se infectan. Y por otra parte, el Uruguay tiene una situación, si se quiere, muy favorable y de privilegio, que es la que me gustaría explicarles a la audiencia, es que bueno, ha vacunado por arriba de los 12 años. Inicialmente a todas las personas que desearon hacerlo por arriba de los 18 años y con altas tasas de cobertura. Y luego, a partir del 9 de junio, entre 12 y 17 años. Y esa población tiene más de un 70% de 2 dosis. Entonces eso es algo que nosotros, los que nos dedicamos a prevención de enfermedades con vacunas, conocemos bien. Si yo vacuno mucho a una población, me va a quedar un grupo susceptible que obviamente proporcionalmente va a tener más casos. ¿Quiénes son los susceptibles hoy en Uruguay? Bueno, son aquellas personas que no se vacunaron, aquellas personas que tienen esquemas incompletos. Hay mucha información de que para las variantes que este virus nos va ofreciendo, quienes tienen 2 dosis de los virus muertos también son susceptibles a enfermarse por esta cepa Omicron, más que aquellos que tienen 2 dosis de virus
inactivados y un refuerzo de una plataforma de ARN mensajero. ¿Y quiénes son los susceptibles? Los que no son vacunados. Algunas personas decidieron no vacunarse y felizmente están revirtiendo esa decisión. Nosotros estamos viendo que día a día aumenta el número de personas que reciben su primera dosis, pero también están los niños. Los niños hasta el día de hoy no tenían vacunas propias para ellos. A partir de hoy los niños de entre 5 y 11 años sí se pueden vacunar y uno cree que la principal objetivo de esta vacunación es verdaderamente para nosotros, los que cuidamos la salud de niños y adolescentes, es prevenirlos de una enfermedad que la mayoría de las veces es leve, pero uno no puede predecir qué tipo de enfermedad le va a tocar a una persona. A mí me gustaría detenerme en ese momento, porque seguramente si yo le preguntara a la audiencia cuántas cosas hacemos por prevenir enfermedades graves claro, o enfermedades leves en nuestros hijos, en nuestros nietos, eso es lo habitual. Entonces, en este caso, para nosotros los que nos dedicamos al tema, es una enfermedad que se previene por vacuna. Yo prevengo las formas leves y puedo prevenir las potenciales formas graves. Eso es lo que seguro tenemos información de que lo podemos hacer con las vacunas. Doctora, el diario El País dice hoy que Uruguay se suma con esta medida que comienza a aplicar a una lista de 61 países que dieron comienzo a la vacunación contra COVID-19 en niños menores de 12 años. Cuando la Comisión Nacional Asesora de Vacunas y el Grupo ADOC tomó la decisión, la información que había era menor a la existente en la actualidad. ¿Por qué usted cree que se avanzó en esa dirección en el mes de noviembre, cuando se recomendó comenzar a vacunar a esta población? ¿Por qué avanzamos nosotros en Uruguay? Efectivamente. Me pregunta usted. Nosotros en Uruguay lo decidimos por razones que ya teníamos conocimiento, y otras que ese mismo día, el 24 de noviembre, el Ministerio de Salud informó. Primero, la primera información que tenemos es que las vacunas funcionaron muy bien en la población mayor de 18 años, y se logró el objetivo de disminuir muertes, hospitalizaciones en cuidado intensivo y hospitalizaciones en general y casos graves. Eso se sabe, y eso era la población adulta. Teníamos los datos de efectividad. Efectividad es cuando uno ve cómo funciona la vacuna en el mundo real, es decir, con la vacuna que llega a nuestro país, conservada con las cadenas de frío de nuestro país, vacunada o en nuestros vacunatorios, ¿no? No son los trabajos que hacen los laboratorios, son lo que medimos nosotros. Y eso el Ministerio lo midió, y era más de un 90% de efectividad. O sea que quien está vacunado estaba prevenido. Pero ese día recibimos la información que todos esperábamos, que era qué pasaba con las personas entre 12 años y 17 años que estábamos vacunando, que es un grupo de adolescentes que se comportará seguramente la respuesta de las vacunas, la respuesta del sistema inmunitario, muy semejante a cómo se van a comportar los niños que hoy empezamos a vacunar. Y ahí recibimos la información de que el 93% de efectividad para prevenir la infección. Y esa era una primera respuesta que necesitábamos, ¿no? Saber cómo nos iba, si verdaderamente los adolescentes se infectaban menos, y así era. Y ahora tenemos otras informaciones que vienen de otros países, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos tiene información de que la vacunación de adolescentes, ellos están procesando los datos de niños, pero de estos adolescentes de 12 a 17 años, previene de una complicación que es exclusiva de los niños, que es el síndrome multiinflamatorio sistémico asociado a COVID, que ustedes lo han escuchado. Es una enfermedad también nueva que viene después de la infección por COVID. Haya tenido el niño una enfermedad sin síntomas o con síntomas leves o más graves, es independiente. Hay niños que han tenido esta enfermedad y ni siquiera tienen el antecedente de haberla padecido porque fue asintomática.
En ese sentido, nosotros tuvimos 50 niños que tuvieron esta enfermedad. ¿Se acuerdan que cuando se empezó a alertar de esto fue en el año 2020 en el Reino Unido? Y es una enfermedad que afecta a todo el organismo y que, si bien felizmente tenemos medicamentos que hacen revertir esa situación, es una situación grave que hay que diagnosticar y tratar inmediatamente, ¿no? Se revierte con inmunoglobulinas, con corticoides, pero estos 50 casos, ¿se acuerdan que se hablaba mucho que esta enfermedad era parecida a una enfermedad que se llama enfermedad de Kawasaki, que afecta a todo el organismo y afecta el corazón? Es muy similar, y 50 casos de esa enfermedad de Kawasaki en el Uruguay nunca existen en un año. Quiere decir que si uno le dice a los papás, ¿qué vamos a prevenir? Vamos a prevenir la infección y vamos a prevenir esta potencial enfermedad grave posinfecciosa que uno, cuando da los argumentos de por qué vacunar, es que uno no puede decir a mi hijo le tocó un COVID y 100% de seguridad de que va a ser leve y que no va a tener una complicación como esta. Y además, lo otro que ha demostrado Dinamarca y Estados Unidos también, es que un niño padezca la enfermedad lo pone en riesgo de padecer complicaciones graves en cualquiera de sus sistemas, pero sobre todo el cardíaco. Eso no hay como dos opiniones diferentes en el mundo, ¿verdad? Es más probable que la enfermedad sea más grave que cualquier potencial efecto de la vacuna, que son siempre leves y que son, en la enorme mayoría de los casos, todos reversibles según todos los registros de las agencias importantes del mundo. Ahora le iba a consultar sobre eso, doctora, pero quería botar una pregunta antes de pasar a los posibles efectos de esa vacuna. ¿Por qué se decidió aquí en Uruguay utilizar esa plataforma para vacunar a esta población entre 5 y 11 años? Perfecto. Bueno, de eso también hay mucha información. Chile es un país que ha publicado, el Ministerio de Salud y un grupo de expertos de la universidad, que estas vacunas, las vacunas de plataforma ARN mensajero, son las que mejor respuesta tienen para la variante Delta y para la variante Omicron. O sea que cuando uno elige una vacuna, no elige solo lo que a veces uno intenta simplificar cuando a veces no están totalmente en el tema, ¿no? Yo puedo decir, yo quiero una plataforma diferente, virus inactivados o una plataforma de proteínas. Bueno, o una plataforma de vectores como la que se usa en muchos países, que también sirven, pero lo que sí es que si nosotros comparamos las dos plataformas que usó Uruguay, la de virus inactivado y la de ARN mensajero, hay muchísima información de que esa era la vacuna que había que utilizar para proteger de la variante Delta, y hoy sabemos que es la que tiene una protección mejor contra Omicron, si bien sabemos que, bueno, que se requerirán nuevas vacunas que sean aún más efectivas, más eficaces para esta situación. O sea que doctora, en este caso, la que se va a aplicar, la vacuna que se va a aplicar, la pediátrica, digamos, de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años, es 1/3 del antígeno del suero que se utiliza en los otros casos, ¿no? Ahí está. Eso es lo otro que le iba a decir. Hay una razón muy poderosa que los papás tienen que saber, y que así esas informaciones que a veces falsas están por allí. Lo otro es que esta vacuna, la de ARN mensajero, era la que nosotros teníamos disponible con todos los trabajos que requiere, que en general le pedimos a una vacuna para su introducción, ¿no? Tenía datos de que era una vacuna específicamente preparada para niños, como usted dice, en vez de 30 microgramos como tiene la de adultos, tiene 10 microgramos. Esa vacuna se había demostrado en los ensayos controlados, es decir, un grupo de niños vacunados contra un grupo de niños no vacunados, que era eficaz para prevenir la infección, y
además que despertaba una buena respuesta de anticuerpos. O sea que nosotros teníamos información segura de todo lo que necesitábamos. Y estábamos seguros además que iba a venir más información como la que le estoy contando, o sea, del 24 de noviembre a la fecha se han administrado millones de vacunas en niños en esta franja etaria. Entonces, lógicamente hay información sobre cómo ha funcionado. Entonces, es una vacuna especial preparada para niños, así como usted dice. Bien, doctora, ¿cómo ha sido la reacción de los padres? Usted que está en contacto allí con ellos casi todo el tiempo por su profesión. Se lo pregunto porque los primeros datos que circularon de parte del Ministerio de Salud Pública hablaban de una aceptación relativa con respecto a los padres para agendar a esos chicos. En el último tiempo esta realidad cambió y pasó de 70.000 que había a comienzos del año a 115.000 que hoy ya están registrados. El periodo de hoy comienza a administrarse a unos 12.700 y hay 35.000 que van a ser en los próximos días, digamos. Pero, ¿cómo entiende usted ha sido la reacción de los padres con respecto a la posibilidad de vacunar a niños de entre 5 y 11? Uno la evalúa como muy buena, muy parecida a lo que resultó en la población adulta, que finalmente, a los mayores de 18 años, que finalmente la aceptación fue muy buena. Entonces, en un país que normalmente Uruguay se destaca en el mundo porque la población tiene una gran adherencia a lo que es la prevención de enfermedad con vacunas, eso es así. Cuando empezamos en adultos y teníamos dudas de cuántos se iban a vacunar, si iba a ser aceptado, y en cambio la aceptación lo podemos ver ahora, ¿no? Si miramos por grupo etario en el monitor de vacunas, en cada grupo hay grupos de más del 90% de vacunación, por el grupo de edad, ¿verdad? Si bien en el país un 76% de su población total es más que buena, está vacunada con 75% con 2 dosis. Entonces uno piensa que familias que tuvieron una gran aceptación para su vacunación van a vacunar a sus hijos. Nosotros recibimos todos los pediatras todos los días consultas de las familias sobre que quieren aclarar más dudas y tenemos información de que más del 70% de los pediatras no dudan de indicarla. Hay un 15% que solicita más información antes de indicarla, pero finalmente la indica. O sea, nosotros que estamos trabajando día a día, no solo con las familias, sino con los pediatras, sabemos que la enorme mayoría de los pediatras y las personas que trabajan con niños, la vacunación la recomiendan. Y bueno, uno cree que es bueno porque fíjese que al 7 de enero teníamos un 22% y ahora esta semana es un 30%, y pasó lo mismo que con adultos. Y esto ocurre en plena periodo de vacaciones, de las fiestas de fin de año, en donde como en adultos, recuerdan ustedes que cuando empezamos a vacunar teníamos la semana de turismo, la Semana Santa, y las personas miraban, me agendo, me va a tocar, no me va a tocar, dónde voy a estar. Bueno, con los niños pasa semejante porque muchos están de vacaciones y uno espera que al igual que adultos, una vez que vean que comenzó la vacunación, empiezan a acelerar los registros. Y que se aceleren los registros va a implicar que más puestos aún tengamos para vacunarlos y vacunar rápidamente a esas alrededor de 300.000 niños que tenemos como población objetivo. Es muy importante eso porque les permitirá, si los vacunamos rápidamente, ahora en enero, completar su esquema, que son 2 dosis separadas de 6 semanas, como estaban diciendo ustedes al inicio, antes del comienzo de las clases, que es el 7 de marzo. Eso para quienes nos dedicamos a la salud de los niños es más que importante. No preciso yo aclararle a las familias que están escuchando
lo que padecieron y lo no bueno que fue para los niños ver comenzar sus clases, que se interrumpieran porque tenían casos, que Claro. eso no fue bueno. O sea, que uno es consciente de que esto es bueno para la salud, para prevenir la enfermedad. O sea, nosotros siempre empezamos por ese punto: prevenir la enfermedad, prevenir las enfermedades graves, prevenir las complicaciones post-COVID, además de esta del inflamatorio sistémico, el long COVID, que es el cansancio, la falta de atención, la fatigabilidad. Los niños la padecieron también, entonces eso nosotros no lo queremos. Pero lo que tampoco queremos y que afectó mucho a los niños, tal vez uno siempre dice, lo que miramos los que atendemos niños y adolescentes no es lo mismo que miran los adultos. Son personas básicamente sanas en su gran mayoría, por supuesto que hay gente con mucho riesgo, los que tienen diabéticos, los que tienen cardiopatías, los que tienen patología renal, obviamente los inmunodeprimidos, obviamente que eso existe, pero es en menor proporción. Pero ¿qué le afecta esta epidemia a los niños? La menor posibilidad de hacer ejercicio, la interrupción de su actividad curricular, el tener que estar aislado muchos o pocos días según esté enfermo o sea un contacto. Eso le genera estrés y nosotros eso lo hemos vivido muy claramente, ¿no? Síndromes de ansiedad, tics, el aumento de peso, los trastornos del comportamiento, todo eso es una realidad que sí, que pasó en el mundo entero y a nosotros no somos la excepción. Bien, doctora, le quería consultar con respecto a cómo la edad de 5 a 11 es un poco amplio de espectro, pero sabemos que los niños de 5, generalmente 5 o 6 años, conviven varias vacunas allí. ¿Cómo se da el escalonamiento para recibir las vacunas habituales que reciben en ese periodo e incluir ahora la vacuna anti-COVID? Bueno, lo que el Ministerio de Salud solicita es que haya un periodo, una separación de 14 días de la vacuna, de cualquier otra vacuna. Hay algo bien importante para explicarle a los papás. Estas vacunas que a las familias en general o a la audiencia en general, esta vacuna que nosotros aplicamos o las dos plataformas que utilizamos, pero ahora estamos utilizando solo la ARN mensajero, es una vacuna a la que nosotros llamamos a microorganismo inactivado. El microorganismo es incapaz de replicarse en el organismo, no se replica. Lo único que hace es producirse esa proteína que necesitamos que se produzca para que se produzcan anticuerpos y eviten que el virus ingrese a las células. Pero es lo que nosotros llamamos una vacuna inactivada. Entonces, normalmente el periodo de separación podría ser más breve, pero para evitar cualquier interferencia, el Ministerio pide 14 días. Es decir, que si, supónganse, a un niño le toca las vacunas de los 5 años, se la dio la semana pasada, bueno, en una semana más se va a poder vacunar con la vacuna contra COVID-19. Es probable que las familias, y uno espera que así sea, estén como pensando en que, bueno, si lo agendé y me dan hora, es preferible darme esta vacuna y 14 días después dar las vacunas de los 5 años, que son vacunas que nosotros llamamos de refuerzo. Son todas vacunas que ellos ya recibieron y que están reforzando la inmunidad, sea la de sea la de varicela, sea la de difteria, tétanos, pertussis. Son vacunas que están, la de polio, están reforzando su inmunidad. Estamos nosotros alineados con todos los que tienen que ver con la vacunación, en que hay retraso en la administración de las vacunas correspondientes a todos los grupos de edad de los niños, y eso es fundamental que se vacunen. O sea, no estamos priorizando la vacuna de COVID sobre lo otro, estamos diciendo que hay tiempo para todo. O sea, que si le tocó la agenda, se vacuna de COVID, en 14 días se da las vacunas de los 5 años. O si ya se vacunó con las de los 5 años, espera 14 días, y si hay 14 días entre la vacuna de los 5 y lo que lo agendaron, va a estar perfecto.
Doctora, es bueno señalar ese punto justamente porque autoridades de la salud y también asociaciones médicas como la Sociedad Uruguaya de Pediatría alertaron de que tanto en 2020 como en 2021 había habido atrasos en los esquemas de vacunación Sí, habituales, ¿no? Por sí, ese temor a la gente de estar circulando y demás sí. en la calle o acercándose a un vacunatorio, y eso postergó ciertas vacunas que en niños y también en adultos son fundamentales, ¿no? Sí, eso es en el medio de esta situación, eh, uno dice para ser gráfico, las vacunas siempre son víctimas de su propio éxito, eso es así. Probablemente en estos 2 años, gracias a los niveles que teníamos antes de vacunación, en parte por el distanciamiento social y en parte porque, bueno, hay un grupo de personas que se vacunaron igual, las enfermedades que supónganse en el verano del 2020 nos preocupábamos, como eran los brotes de sarampión, los brotes de rubiola en todo el mundo, había brotes de difteria, que no es que cesaron absolutamente, en algunos países cesaron, pero en otros no. Bueno, la apertura de fronteras, la circulación puede hacer que reingresen. Entonces, claro, las personas dicen, bueno, en el medio de esta situación de pandemia tiendo a recluirme y en quienes más se retrasaron. Hasta el año de vida, las vacunas que se dan a los 2, 4, 6 meses, 12 meses, se administraron en una forma aceptable, digamos. Si nos comparamos con otros países de la región y del mundo, bien, pero más bajo que lo que teníamos. Si nosotros teníamos un 95%, estamos ahora en un 85 o 90. No es bueno acumular personas sin vacunarse. Pero después del año, las vacunas que se dan a los 15 meses, a los 21 meses, a los 5 años, y a los 11 o 12 años, se vieron seriamente afectadas y las coberturas bajaron. Ahí influye eso de que la percepción, eso que le digo, son víctimas de su propio éxito. Uno dice, bueno, me tengo que preocupar tanto por sarampión, por varicela, por paperas, me parece que no hay mucho. Pero hay enfermedades que uno no se entera porque no son tan transmisibles. Por ejemplo, las meningitis por neumococo, las meningitis por hemófilos influenza, son la tos convulsa, es una enfermedad muy grave en los niños pequeños, y que los niños pequeños estén protegidos depende de que se vacunen los niños de 5 años, de 12 años, y las mujeres embarazadas. Y ahí es donde fracasamos. La vacuna del papiloma virus, que previene del cáncer de cuello uterino, del cáncer de pene, del cáncer de recto, del cáncer de boca, esa vacuna se vacunó muy poco en 2020 y 2021. Y bueno, y es un hándicap para estas personas en el futuro. Por eso ahora Uruguay es de los pocos países que en el mundo pudo hacer las dos cosas a la vez, llevar adelante, o las tres cosas a la vez, las campañas para la vacunación de COVID, que tuvieron distintas poblaciones objetivos, distintas logísticas, ¿no? Si ustedes piensan qué incógnita teníamos si íbamos a poder vacunar a las personas que estaban en los hogares en los establecimientos de larga estadía, cómo nos iba a ir. Bueno, nos fue bien con COVID, con influenza, o sea que hicimos las campañas de COVID, las campañas de influenza del 2020 y del 21, pero además se siguió vacunando en los puestos habituales las vacunas del programa ampliado de inmunizaciones. Hubo solo 3 meses en el 2020 que estuvo restringido. Uruguay además tiene como cosa particular para decirle a la población es que donde se vacuna las vacunas habituales no son los mismos lugares que se vacunan las vacunas COVID. Y claro, ahora, son vacunatorios diferentes, sí. Ahora para los niños sí van a ser los mismos lugares que las familias conocen, pero el día que se vacuna COVID no se vacunan el resto de las vacunas. Pero igual, supónganse si de un vacunatorio 2 días se vacuna COVID, 3 días
se va a seguir vacunando esas otras vacunas que son fundamentales porque sí causan esas microorganismos causan cosas como la congestión, la neumonía, meningitis, infecciones de la piel, infecciones osteoarticulares, o sea, esas cosas que uno en el medio de una epidemia y de una pandemia mundial un poco pierde la noción, ¿no? De que cosas graves ocurren y siguen ocurriendo. Y las familias estoy segura que todas entienden de lo que uno está hablando. Sin dudas. Doctora, ya acercamos al final del reportaje. Ya hablamos del intervalo entre vacuna 1 y vacuna 2. También hablamos acerca de los intervalos entre las vacunas de COVID y las otras vacunas. ¿Cómo opera en el caso de un chiquín que ya haya cruzado la enfermedad? Bueno, ahí lo que el Ministerio recomienda es esperar 90 días. Y para los niños es similar en esta etapa a los adultos. Luego vendrán otras etapas, ¿no? Cuando empezamos a vacunar ya en territorio, que pronto se va a empezar, es decir, ir con puestos móviles, pero por ahora la vacunación es siempre por agenda, siempre va a ser por agenda. Cuando una familia agenda a un niño a vacunar, los sistemas de información cruzan la información de ese niño, de si ese niño tuvo COVID o no, como los adultos, ¿verdad? Entonces, si ese niño tuvo COVID en diciembre, lo van a agendar para 3 meses después. O sea, ¿no? Cuando las familias dicen, no me ha llegado todavía la citación para el día y el lugar y la hora que me va a tocar, bueno, en ese caso... Una razón puede ser justamente esa, ¿no? Una puede ser esa, que si el niño tuvo COVID, están pasando los 90 días que se recomiendan, bueno, y así va a ser. O sea, pero es recomendable que se vacunen porque esta nueva enfermedad tiene esa particularidad, que haya tenido la infección no asegura protección en 5 o 6 meses después de haber padecido la enfermedad o incluso después de habernos vacunados. Con algunas vacunas el nivel de protección no es el mismo, o sea que la enfermedad no da una protección a largo plazo. Entonces, bueno, en 3 meses se puede vacunar. Uh-huh. Doctora, cuando hablamos hace un rato acerca de la reacción de los padres, muchos han manejado el tema de los efectos adversos. Y aquí es bueno hacer una separación a la hora de formular la pregunta para ayudarla en todo caso en la respuesta. Una cosa tiene que ver con los efectos adversos que ocurren inmediatamente de inoculada a la persona. Digamos, yo tengo 40 y cuando me vacunaron con la de Pfizer sentí un poco de dolor en el brazo y enrojecimiento en la zona, pero nada más después de eso. Pero se han hablado de otros efectos adversos, en muy pocos casos, es cierto, pero es bueno manejarlos. ¿Qué sabemos con respecto a eso, doctora? Bueno, de eso en este grupo de edad tenemos mucha información, por suerte eso es así. Tenemos información a otras edades de la vida, pero también en niños. También recuerden que vacunar niños no es lo mismo que vacunar adultos ni adultos jóvenes, ¿verdad? Entonces uno no puede extrapolar lo que pasó en otros grupos de edad a los niños. Pero ahora, por ejemplo, uno sabe que hay países que registran muy bien las potenciales efectos de cualquier medicamento, que cualquier medicamento puede tener después de recibirlo, ¿no? En general no son sistemas de registro perfectos, pero son muy buenos. Y Uruguay obviamente que también lo tiene, ¿no? También lo tiene y no hemos tenido efectos adversos frecuentes ni graves por ejemplo, en adolescentes, ¿no? Porque si eso hubiera pasado, que fueran frecuentes y graves, estaríamos todos alertando sobre esa situación y ustedes ven que eso no ocurre. Pero, por ejemplo, de los efectos, Estados Unidos tiene un informe de la semana pasada con 8.600.000 o 700.000 dosis aplicadas en este grupo de edad, en los que se reportó de diferentes formas algo como 4.900 efectos posteriores a la vacunación. De esos, el 98%, como bien dice usted, muchos fueron inmediatos y muchos catalogados de leves, es decir, que no requirieron ninguna consulta. Y un 2% sí consultaron.
y de ese 2% que ya se catalogan como moderados porque motivaron consulta o una internación en emergencia o internación, de esos, de lo que tanto se habló de la afectación cardíaca, hubieron 12 niños en esos 9 millones, de los cuales fueron inflamación del corazón, sea de su músculo o de lo que lo envuelve, leve, que retrocedió. O sea que no hay ninguna agencia internacional, científica o de ministerios de salud que no diga que los beneficios de la vacuna superan infinitamente cualquier probabilidad de un efecto adverso que va a ser leve, moderado, y que no ha habido efectos fatales en este grupo de edad, ¿verdad? Eso tiene que estar como sumamente claro. O sea, si quieren buscar información de estadística segura, por ejemplo, Dinamarca es un país que lleva su información muy detallada de todo lo que hacen en salud, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, y todos, España está vacunando niños, lleva 30% de su población infantil ya con una dosis, y bueno, y la seguridad es algo que todos estamos mirando, y son vacunas que podemos seguro decir que son que cumplen con los estándares de seguridad para aplicarlas. Ahora en la vida real, ¿no? Porque uno puede decir, me pueden dar información sobre seguridad durante un trabajo controlado, pero no, ahora son de millones de dosis aplicadas en el mundo y son seguras. Sí. Doctora, en el cierre, desde el punto de vista profesional, ¿qué llamado hace usted a los padres, justamente que son al fin y al cabo quienes definen por los chicos que hoy pueden vacunarse entre 5 y 11 años? Bueno, deciden los padres, pero nosotros que conversamos mucho con los niños también tienen su opinión, y muchos de ellos si saben que hay una posibilidad de no enfermarse, no pasar por esas situaciones, también van a querer decir algo. Pero a las familias que sí son las que van a tomar la decisión final, decirles eso, que para los médicos que nos dedicamos a prevenir enfermedades, y en particular los pediatras, que somos los que conocemos mucho de vacunas y de prevenir enfermedades prevenibles por vacunas, esta es una enfermedad prevenible por vacunas más, una más, así como tenemos todas las que les nombré, la hepatitis A, la varicela, la hepatitis B, la tos convulsa, sarampión, rubiola, papera, todas esas, bueno, esta es una más, a la que nosotros estamos conociendo, a la que no tenemos seguridades, entonces es una recomendación fuerte la que se hace de que se vacunen, porque nadie puede predecir cuál variante va a ser la última y qué es lo que va a pasar en el futuro. Y que bueno, prevenir de una enfermedad, sea leve o potencialmente grave a un niño, implica facilitarle una mejor calidad de vida. Eso lo sabemos para todas las vacunas, ¿no? El niño no se enferma, lleva su vida adelante, la familia no tiene retrasos en su situación laboral o social porque no tiene que estar a su cuidado. Lo que yo estoy diciendo es lo que sabemos de las vacunas, de todas las vacunas, ¿no? Son un bien público, así lo decimos, y son un bien que va más allá de prevenir la enfermedad. Le da otra seguridad a la vida de las personas, entonces que se vacunen con confianza a los niños, y bueno, y los pediatras, como les digo, estamos siempre dispuestos, todos estamos contestando en las consultas, en los teléfonos, en lo que sea, cualquier duda que la familia tenga. Y el Ministerio de Salud tiene un documento muy importante, el Ministerio de Salud, que dice que aclara todas las preguntas que hay sobre la vacunación de niños, que está excelente, o sea que lo pueden leer ahí. Doctora María Catalina Pires, presidenta de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, además integrante del Comité de Infectología Pediátrica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría.
Muchas gracias por haber estado con nosotros otra mañana y por haber despejado algunas dudas de este día tan peculiar donde se comienza un eslabón más en la inmunización contra COVID-19. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes para lo que necesiten de aclarar dudas o contestar respuestas.